Así funcionan las cosas, ¿no? Así como son medios entre tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Lo importante es que aunque las cosas se compliquen, tenemos claridad respecto de cuál es el propósito o la meta que queremos lograr en la situación y adaptando la forma de hacerlo a las posibilidades. Yo lo que les quiero decir, y en esto la verdad que el conto ha tenido un efecto que va a ser positivo para ustedes, aunque no lo crean, se me está ocurriendo ahora, ¿no? No sé, por situaciones tan estresantes, al tratar de aprender a usar herramientas tecnológicas, al estar dando clases, este, por medio de tecnologías, tener que aprender a manejar herramientas con las que no teníamos tanta familiaridad. Hemos hecho tantos ensayos fallidos que nos han complicado, que creo que a todo esto podemos tener mucho mayor de comprensión, de flexibilidad y de consideración con los alumnos cuando en medio de una situación evaluativa algo se complique, ¿no? Porque hemos estado como en un estado constante de ponernos a prueba y de ir mirando qué tal nos sale hacer cosas nuevas ante ustedes. Entonces, en ese sentido, la pandemia nos ha igualado de algún modo y todos estamos, como soy yo, con una actitud de mayor apertura y de mayor flexibilidad para tratar de ir acomodando las cosas y colaborar entre todos para que salgan lo mejor que se pueda. No sé, Ricardo, si vos tenés alguna impresión parecida a la mía, pero creo que hay como una parte favorable en términos de aprendizaje para todos los que estamos en esta situación. Sí, no, en eso sí coincido, coincido Luis, digamos que en estos imprevistos donde uno tiene que poner en juego el repertorio, digamos, de conductas, digamos, y regular de alguna manera las emociones de la mejor manera para poder afrontarla y salir adelante de la manera más provechosa y creo que esta misma situación nos enseña muchas cosas para el tema que nos compete. Ahí nos comentan en el chat que se escucha un poco entrecortado. Recomiendan si apagando la cámara Bien, capaz que sale bueno, más nítido el... bueno, entonces voy a tratar de priorizar el sonido y lo que diga, apago la cámara por ahora y voy a tratar de seguir desarrollando un poco las ideas que tenía recién, ¿sí? Ustedes sepan disculpar si tenemos algunas improlijidades, ¿sí? O algunas cosas no nos salen muy bien, ahí dicen que ahora se escucha bien. Bárbaro. Vamos a seguir entonces priorizando el sonido y no tanto la imagen. Lo que les decía que en estas situaciones de evaluación tenemos algunos componentes básicos, comunes, que siempre van a ser así en cualquier evaluación, que son el hecho de que hay incertidumbre antes de que la evaluación comience. ¿Qué quiere decir eso? Hay una parte que sabemos, que le imaginamos, que podemos tener una idea aproximada de cómo puede ser, pero hay una parte que no la vamos a conocer hasta que no estemos en medio de la situación de evaluación. Es decir, hasta que el examen no haya comenzado, no vamos a tener certeza de cuáles son los desafíos a los que nos vamos a enfrentar y qué es lo que tenemos que hacer. Esto puede ser una característica que sea más o menos llevadera para muchos de ustedes, ¿sí? Es decir, es probable que una parte de ustedes no tenga mayores inconvenientes respecto de, bueno, esperar a que llegue el momento, ahí ver qué es lo que hay y decidir qué van a hacer. Pero esto es algo que varía mucho de persona a persona. Y hay algunas a las cuales les cuesta mucho más convivir con la incertidumbre, con este no saber, y tienen menos confianza en resolver las cosas llegado el momento. Entonces, ¿cómo tratan de regular esta preocupación, de disminuir este temor que les provoca incertidumbre? Ahí entramos a lo que se llama la ruta de afrontamiento. El afrontamiento es todo lo que vamos haciendo para tratar de reducir el malestar que nos generan las situaciones de estrés. Y en estos casos de incertidumbre que nos llevan a sentir ansiedad. Entonces, si pensamos, ¿qué puede hacer alguien que está pensando en rendir una materia
y que tiene una necesidad grande de saber lo mejor que pueda o con la mayor precisión posible qué es lo que va a pasar el día que rinda. ¿Qué estrategias pueden utilizar? Voy a rendir que me durante también es una reacción ante la incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Leonel dice que se corta de vuelta. ¿Puede que se corta el sonido? Sí, recién en la última idea se cortó. Bien. Lo que contaba Ronnie es una respuesta ante la incertidumbre, es decir, esta sensación de presión en el pecho y de mucha transpiración, porque de la falta de información, tu mente empieza a imaginar escenarios bastante negativos. ¿Qué quiere decir eso? No es la falta de información lo que crea un estado de angustia en nosotros. Es completar esa información que falta con pensamientos que anticipan un escenario muy negativo, muy problemático, muy dificultoso para nosotros. Es decir, el problema no lo genera el examen en sí mismo. El problema se genera a partir de nuestra reacción frente a la falta de información que tenemos sobre el examen, donde empezamos a imaginar escenarios muy adversos para nosotros, muy problemáticos, y eso que imaginamos empezamos a creer que es cierto y convencernos a nosotros mismos de que es eso lo que va a pasar. Acá ha vuelto la conexión a internet a mi casa y creo que voy a poder volverme a unir a la charla desde mi computadora. A ver. Sí. Genial, apago entonces la aplicación en mi celular y vuelvo a la compu. Bien. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Bárbaro. Genial. Entonces, decíamos que el asunto no tiene tanto que ver con que haya incertidumbre en sí mismo, sino que ante la incertidumbre nosotros a veces reaccionamos de una manera tal de que en vez de poder esperar para ver qué es lo que ocurre en el examen y ahí ver cómo nos la vamos arreglando, tratamos de tener una respuesta completa antes de la situación. No podemos convivir con ese no saber y entre no saber e imaginarnos algo muy malo, nos terminamos imaginando algo muy malo. Y eso empieza a provocar en nosotros un aumento de las sensaciones más desagradables, como por ejemplo esto, de que no voy a poder, que me voy a bloquear, que me va a salir todo mal, o que me van a preguntar justamente todas aquellas cosas que son las que yo menos sé. Entonces, hay formas un poquito más razonables, un poquito más adecuadas de tratar de disminuir la incertidumbre, pero que acepten también el hecho de que una parte no la voy a saber. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Tratar de averiguar, observando cómo se han tomado exámenes previos de la misma materia, preguntándole a los docentes, leyendo el programa de la materia, teniendo en cuenta lo trabajado en clase. Es decir, yo puedo obtener información para tener una idea más clara de cómo me voy a preparar para rendir. Es decir, una cosa es ir aprendiendo a elegir cómo estudiar, de dónde, con qué estrategias, qué clase de prácticas tengo que hacer, y ahí los profesores pueden colaborar mucho dándoles información clara y práctica para ello. Y otra cosa es querer estar seguro de qué me van a preguntar el día del examen, o querer estar seguro si yo lo voy a poder contestar. Esa seguridad va a ser muy difícil que la tengamos, y el camino más razonable ante esto es aceptar que hay una parte que no va a estar bajo nuestro control, pero eso no tiene que ser necesariamente un gran inconveniente si hemos estudiado de una forma medianamente adecuada y si hemos ido desarrollando cierta capacidad de flexibilidad para movernos ante situaciones que en algún punto nos sorprenden. Bien, a ver, voy a mirar alguna cosita más de las que han ido poniendo en el chat, como para
ver qué otras cosas salen. Bueno, Ronnie parece que coincide con la lectura que hice en relación al origen de sus síntomas. Marcio dice: yo para evitar eso priorizo temas para poder sentirme confiado y después sigo con los temas menos importantes. Bueno, esto que comenta Marcio es una herramienta muy importante, ¿no? Porque si creemos que todo tiene el mismo nivel de importancia, de relevancia, vamos a estudiar con el mismo grado de profundidad o vamos a hacer esfuerzos para memorizar información de muy distinto orden y de muy distinto valor. Entonces, la capacidad de ir discriminando, de ir diferenciando dentro de lo que estoy estudiando qué es lo más importante y qué entienden los docentes por haber aprendido eso. Es decir, yo puedo tener una idea de que algo lo sé, pero probablemente quien me va a evaluar tiene una idea distinta a la mía y yo necesito ir conociendo la idea de quien me va a evaluar. A ver, ¿qué me va a pedir que haga? ¿Sí? Tenemos gente de kinesiología, por ejemplo, podrán ayudarme ustedes mismos a buscar los mejores ejemplos, pero yo creo que una cosa es saber qué características tiene un determinado grupo muscular o una articulación, y otra cosa es poder identificarlo en qué parte del cuerpo está, o poder hacer un proceso de exploración manual respecto de cómo está ese músculo con fines de obtener información para diagnosticar alguna condición, alguna contractura. Entonces no es lo mismo que yo me prepare para un examen pensando en que tengo que relatar algo que leí en el texto, a que tengo que reconocer algo con una persona a la cual yo tengo que tocar de una forma adecuada para ir dándome cuenta qué es lo que le pasa. Candela, a ver, a mí me cuesta eso. No sé identificar qué es más importante, pero me baso más en el programa de la materia. Bien, estas son cosas que se pueden ir aprendiendo y está bueno ir aprendiéndolas a partir de la comunicación con nuestros compañeros, compañeras y también con nuestros docentes. Vamos a ir a la segunda pregunta que yo les había hecho en Menti, ¿sí? La primera, acuérdense, era sobre el antes de rendir, y ahora vamos a ver qué cosas nos contestaron sobre el después de rendir. O después de intentar rendir y no haber podido. Fíjense, acá creo que están pudiendo ver todos la pantalla que estoy presentándoles. Si no se ve, por favor avísenme. Todavía no. ¿No se ve? No, bien. no. Entonces probablemente tengo que volver a hacer presentación con esto. Sí. Ahí le damos compartir. Ahora creo que sí aparece, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Acabo de darme cuenta que estoy hablando con los auriculares puestos, pero enchufados en el celular y no en la compu. Ahora sí. Esto lo están filmando. Bueno, a ver, si ustedes tienen miedo a hacer el ridículo cuando rindan un examen, acuérdense de esta charla, por favor, ¿no? Fíjense que meter la pata, equivocarse, es algo que a todos nos puede pasar y espero que no desdibuje la calidad de la presentación, sino que le ponga un toque de humor que permita descontracturar y sí concentrarnos en los contenidos. Pero es importante que sepan que esto también a nosotros nos puede pasar cuando tratamos de hacer las cosas bien. A veces no nos sale plenamente como queremos. Bien, continuamos. Acá, ¿qué es lo que aparece? Tranquilidad, alivio, relajado, satisfacción, alegría, relajación, aparece de vuelta, que di bien el oral, esto es como una idea, una creencia que probablemente genera un estado emocional de satisfacción, relax y descanso también, que está de la mano del alivio. Estas son emociones de valencia positiva y se llaman retrospectivas, es decir, emociones que se activan luego de que las cosas pasaron y en este caso aparentemente han salido medianamente bien.
Acuérdense que las emociones que hablábamos hace un rato eran las emociones prospectivas, las que se activan antes de llegar a la situación. Estas son después que la situación pasó y ya conocemos el resultado que obtuvimos en la misma. Por otro lado, también aparece la frustración, aparece la pérdida de confianza derivada probablemente de un mal desempeño, la tristeza, que es aquello que sentimos cuando algo que valorábamos lo hemos perdido, ¿sí? Yo puedo sentir tristeza porque tenía la ilusión de aprobar la materia de un cierto modo y no pude, entonces tengo que elaborar esa pérdida, esa meta que yo aspiraba, que no la pude lograr. Lo primero que voy a sentir es frustración porque no lo pude hacer, y después tristeza en el momento que acepte que eso, bueno, ya quedó así y ya no tiene arreglo. ¿Mm? Distinto es cuando siento enojo, porque el enojo se activa frente a una frustración y donde yo creo que hubo algo que estuvo mal, algo que no fue correcto o tal vez algo que ha sido injusto. Puedo estar enojado con los otros, si creo que los otros hicieron algo que no corresponde y de algún modo me han perjudicado, o puedo estar enojado conmigo mismo si yo creo que hice algo mal sabiendo que podría haberlo hecho de otra manera. Tal vez que no di todo lo que podría haber dado o que tomé alguna decisión que fue poco adecuada, ¿no? Aparece la vergüenza cuando, bueno, las cosas no salieron como yo quería, o por ejemplo, yo no sé si alguno de los presentes, yo voy tirando preguntas, ustedes hablarán, contarán cosas en la medida que tengan ganas, ¿no? Tampoco esto es una cuestión que tengan que estar exponiéndose si no quieren, pero a mí me parece que está bueno por ahí poder hablar de esto de no solo que rendir me fue mal, sino que quise rendir, no me animé, no pude, me paralicé, me quedé afuera del aula y no logré entrar, o entré y pedí que me dejaran ir antes de empezar a rendir, porque no podía lidiar con ese malestar, y cuando salí de la situación, aparte de ganas de llorar, que acá aparece, la sensación de frustración, aparece la vergüenza o la culpa por las cuales no quiero hablar con mi familia o con mis amistades o con mi pareja o con mis compañeros de qué es lo que me pasó. Yo tengo la idea que hay algo que está mal en lo que me pasó, algo que no debería ocurrirme, pero igual me pasó. O la culpa que aparece cuando creo que lo que a mí me ocurrió le puede provocar algún dolor, alguna angustia a personas que yo quiero y a las que yo no quisiera perjudicar. No sé si esto en algún momento a alguno de ustedes les ha ocurrido, si en algún punto se han sentido así. Estaría bueno que si estas cosas les han pasado, las podamos saber porque, bueno, tal vez podemos hablar de esas cosas y qué podemos ir haciendo ante ese tipo de emociones que son sumamente frecuentes, ¿no? Les cuento. A ver, voy a leer un poquito algunas de las cosas que están diciendo acá. Que en kinesiología se hace difícil más lo teórico que lo práctico, ya que lo práctico es más contacto y lo teórico me cuesta porque hay que sentarse mucho tiempo y eso me cuesta. Bueno, acá el aprender a estudiar en la universidad, entre otras cosas, incluye aprender a procesar textos más complejos, más largos, ¿sí? Y en consecuencia poder estar más tiempo en tareas de lectura y también a ir eligiendo con qué estrategias ponerme a leer, ¿no? De qué manera encarar los textos. Al respecto, probablemente en tu facultad haya, dentro del equipo que trabaja en el ingreso, del equipo de orientación o gabinete, gente que te puede ir dando algunas pistas o ayudas de cómo ir mejorando tus procesos de estudio, y también lo hay dentro de la SAE, que ahí Ricardo también después les podrá dar un poquito más de información, talleres que les dan herramientas para mejorar sus procesos de aprendizaje. ¿Bien? Pero bueno, la dificultad para ponerme a leer genera indirectamente temor a que me pregunten lo que no pude leer, ¿sí? A la sensación, porque yo me voy dando cuenta qué es lo que sé y qué es lo que no sé,
hasta dónde vi, cuánto profundicé, cuánto no, yo sé lo que hice. Y como yo sé lo que hice, me puedo imaginar que tal vez me pregunten justo lo que no hice, o lo que leí por encima, o lo que lo pasé medio rápido sin entenderlo. Entonces, ir generando una metodología de estudio que me permita, de todo lo que es más importante, conocer la mayor parte en profundidad, con claridad y en forma crítica, para también después poder recordarlo, es fundamental si queremos empezar a incorporar un poco más de confianza antes de ir a rendir. Muy bien. Milagros dice, no se ve, no se ve, no se ve. Ya no me acuerdo qué. No, eso se ve que lo dijeron hace un ratito. Melissa, a mí me pasa que me doy cuenta después del examen que estudié mal un tema. Igual es un alivio salir de rendir al margen del resultado. Esto que comenta Melissa es muy interesante, ¿no? Porque la situación más estresante, la más difícil, es antes de entrar a rendir o mientras estoy rindiendo. Una vez que terminé de rendir ya lo peor pasó, lo único que me queda es esperar el resultado en caso de que haya alguna demora, que tenga que pasar algún tiempo para que me entere la nota, ¿no? Pero donde yo tenía margen para hacer algo era antes o durante. No les hice una pregunta por lo que sienten durante, porque eso lo vamos a hablar en otro momento, pero hay una diferencia según la etapa en la cual vamos estando, ¿no? Acá Leonel dice, a mí me pasan los exámenes, no sé regular o organizar el tiempo que te dan ellos para poder hacer un examen favorable, muchas veces no he llegado con el tiempo. Bueno, Leonel, sobre esto hay algunas cosas que vamos a trabajar en el tercer encuentro. Más o menos la estructura de este taller es, el primer día, que es hoy, hablamos de las emociones en situaciones de evaluación, las características de las situaciones de evaluación. La segunda, que es la semana que viene, vamos a hablar mucho más de la ansiedad, de cómo se manifiesta y de todo lo que podemos ir haciendo para aumentarla o disminuirla, o para encauzarla de una forma provechosa. Y en el tercer encuentro vamos a ver toda una serie de recomendaciones vinculadas a cómo prepararse para cada modalidad de examen. Ahí vamos a retomar un poco estas cuestiones también de cómo administrar el tiempo durante un examen. Pero una clave, como para que vayas teniendo en cuenta ahora, es, primero, tratar de conocer qué características tiene el examen, es decir, antes de rendir, más o menos qué clase de preguntas tiene y cuántas. Y segundo, tratar de practicar resolviendo preguntas parecidas durante la fase de preparación. Para eso, a veces las mismas cátedras suministran ejemplos de pregunteros, o ustedes pueden ir viendo en base a exámenes que hayan ido rendiendo compañeros en otros años. Esto no reemplaza el estudio, lo complementa y te ayuda a entrenarte para rendir y para ir regulando un poco mejor tus tiempos. Otra cuestión muy importante es la amplitud de las respuestas que des. A veces la información que hay que dar son 3 renglones, no hace falta escribir 10. ¿Sí? Hay que tener claridad en interpretar la consigna y elegir qué es lo que hay que poner. E ir encontrando el punto para no quedarse corto ni para poner cosas que sean innecesarias. Bueno, Melissa, siempre que me sobra tiempo, porque hago lo que sea, no le doy vuelta al tema. Porque hago lo que sé, no le doy vuelta al tema. Bueno, acá Melissa informa de una actitud diferente, de limitarse a responder lo que sabe y, en cuanto terminó, entregar. Usar el tiempo del examen, uno puede usarlo como mejor le parezca. A veces está bueno quedarse un ratito más para revisar algunas cosas, o porque algo que no me acordaba al principio, por ahí me lo acuerdo después. Pero a veces está bueno irse cuando uno ya siente que puso todo lo que tenía que poner. Cada uno, esto depende de cómo lo va administrando y qué es lo que va eligiendo comunicar, ¿no? Pablo dice, después de rendir, pase lo que pase, no significa nada en mi vida. Bueno, yo creo que no es tan así, Pablo. Discúlpame que no te crea plenamente. Yo creo que algo pasa, que algo significa, tal vez no es una cuestión fundamental en tu vida, ni en tu identidad, ni vas a sacar conclusiones si sos bueno o mal alumno por cómo te fue una vez, pero tampoco creo que sea un evento intrascendente. Si no, yo no entiendo por qué te anotaste en el taller, entre otras cosas. Pero bueno,
Ya tendrás ocasión de aclararlo, Pablo. Paola, a ver, a mí me sucede que siempre después de rendir, si bien siento alivio por haber terminado de rendir algo que me tenía en ansiedad continua durante días, a la vez siento ahora una nueva ansiedad por saber si aprobé con la nota que espero o no. Y los días pasan hasta que el profe publica la nota, me tiene ansiosa. Lo curioso para mí es que normalmente siempre termino con el examen, tengo esas emociones, pero casi siempre me va bien y con las notas que esperaba. Bueno, entonces Paola, acá vos tenés una experiencia previa que indica que en general haces una buena autoevaluación de tu propia producción. Es decir, que si vos fueras la que tiene que corregir, en general, tu corrección coincidiría con la que han hecho los profes. ¿Sí? Acá aparece esta cuestión de cuánto toleramos la incertidumbre, cuánto toleramos no saber, pero está bueno que vos te des cuenta que tu autoevaluación suele coincidir con la nota que finalmente te ponen. Es más, hay personas a las cuales la autoevaluación le da una nota un poquito más baja que la que en realidad después obtienen. Y esto se relaciona con la autocrítica y con las autoexigencias, que en algunos estudiantes a veces son como muy rigurosas, ¿no? Maggie, yo cuando rendí mi primer y único final, por el pánico que tengo, salí re frustrada por mi nota. Bueno, Maggie, yo creo que lo bueno es que fuiste a rendir a pesar de sentir pánico, ¿sí? Y que algo lograste hacer. Probablemente no aprobaste, o probablemente aprobaste con una nota más baja que la que vos aspirabas a tener por lo que vos sabías, ¿sí? Y el importante, desde mi punto de vista, es qué vas a hacer con esta frustración, ¿sí? ¿Qué rumbo vas a tomar a partir de esta experiencia? ¿Mm? ¿Cómo imaginas que pueden ser las posteriores y qué crees vos que podés hacer para que las próximas experiencias de rendir sean un poco más satisfactorias que esta primera que tuviste, ¿verdad? Bueno, Daniela, fui a rendir y no me animé a entrar. Bien, acá ya están empezando a confesarse, admitir que estas cosas a veces les han pasado. Candela, intento responder todo lo que sé rápido y luego quedarme el tiempo que sobra para las que no puedo responder y repasar. Bien, es una buena estrategia. Marcio, yo para evitar eso a veces pido ver alguna mesa y después en la próxima mesa me presento a rendir. Bueno, eso es un derecho que ustedes tienen como estudiantes. No siempre las cátedras lo facilitan, pero ustedes lo pueden solicitar porque ver un examen es muy importante como para que ustedes adecúen su proceso de preparación. Después, Alejandra, fui a rendir, vi a todos afuera, no pude porque quería, pero no podía. Bueno, este tipo de experiencia, probablemente parecida a la que otra compañera antes había mencionado, tienen que ver con la vivencia de que lo que está pasando ya me sobrepasa, me supera y que no cuento con recursos para poder enfrentarme con ello. Probablemente no sea tan terrible lo que te encontrarías una vez que entras a rendir. Y sí es muy aterrador todo lo que vos te imaginás que puede pasar cuando entres a rendir. Aterrador en el sentido de que te encuentres con situaciones muy difíciles, muy desagradables, muy frustrantes para vos, o terrible porque imagines que vos no podés soportar aquello negativo que podría pasar mientras estés rindiendo un examen. A veces el temor está relacionado con lo que puede pasar y a veces con nuestra capacidad para procesar algo malo en caso de que esto ocurra. ¿Sí? En este taller, por la metodología de trabajo que tenemos, por el encuadre que le vamos a dar a la situación, no vamos a profundizar demasiado en la experiencia individual de cada uno de ustedes, porque no estaríamos en condiciones de poder trabajar adecuadamente con esa información ni con el cuidado suficiente como para ir devolviéndoles algo adecuado a cada quien. Pero está bueno que lo comentes porque ayuda a ver cómo en algunos casos el rendir se convierte en una experiencia sumamente dramática y difícil de sobrellevar. Lo que tienen que saber es que esto no indica
que hay una psicopatología, que hay un problema severo de salud mental, que esto tiene que ver con la locura. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la relación que hay entre la complejidad de la situación que enfrentan y las herramientas que ustedes disponen para hacerle frente. Es decir, con la proporción que hay entre el desafío que imaginan que tienen que afrontar y la percepción de sus recursos subjetivos o personales para lidiar con ellos. Ambas cosas son flexibles y posibles de modificar si uno va trabajando justamente en cómo percibe las situaciones externas de los desafíos y también cómo percibe los propios recursos. Y en caso de que uno se vaya dando cuenta que los recursos que tiene no son suficientes para enfrentarse adecuadamente con el desafío, hay que ponerse a trabajar para aumentar los recursos personales. Aprendiendo a estudiar mejor, aprendiendo a desarrollar la conducta necesaria para poder dar un buen examen, por ejemplo si es oral, o aprendiendo a interpretar mejor la propia activación interna, la propia respuesta emocional, y descubriendo que cuando uno siente esas cosas, puede hacer otras que le ayuden a aliviarse, aunque sea en alguna pequeña dosis. Sobre eso vamos a ir tirando algunas ideas en este taller. Quien se dé cuenta que por ahí tiene alguna dificultad más profunda o más persistente en el tiempo, tal vez después de este taller tenga que seguir trabajando en algún otro contexto para aumentar el conocimiento de sí mismo. Bien, tenemos un montón de contribuciones. A ver, ¿qué pasa cuando rendido mal y cómo fortalecer eso? Martín. Nay dice que vio los temas y se retiró y no se sentía seguro. Bueno, uno va decidiendo si sigue adelante o se vuelve para atrás o abandona a lo largo de todo el proceso, ¿no? Desde que uno empieza a pensar en que va a rendir una materia de acá a 2 semanas o a 3, puede ir cambiando de plan en varias oportunidades hasta que llegue el día del examen. Durante el día del examen puede cambiar de planes también, y a medida que está haciendo el examen también puede cambiar de planes en medio y decidir continuar o retirarse. Esto depende de cómo vaya haciendo frente a los miedos que le aparezcan o a las dificultades con las que se encuentre. El objetivo de este taller es animarlos a dar pelea, a tratar de seguir intentando aunque las cosas se les compliquen en cualquiera de estos momentos del proceso, aprendiendo a identificar las oportunidades que hay, a pesar de que haya problemas en todas las etapas. No solamente hay problemas, también hay oportunidades para hacer algo respecto de esos problemas. A veces se pueden resolver y a veces no. Pero no resolver un problema específico no quiere decir que no tengamos otras cosas para hacer para poder salvar un examen y lograr, pese a todo, un resultado más o menos aceptable. El ejemplo típico es cómo reacciono cuando me preguntan algo que no me acuerdo o que no vi. ¿Se acabó el examen por esto? ¿Ya no hay más nada que hacer? ¿O a pesar de que esto pasó, hay algo con lo que yo puedo seguir? Esa es un poco la pregunta. Bueno, Anto dice, me ha pasado de sentir tanta inseguridad que no me presento en los finales, no me atrevo a contarlo, eso me angustia bastante. Bueno, Anto, es importante que sepas que esto que te pasa a vos le pasa, creo que a varios miles de compañeros y compañeras dentro de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Es una experiencia frecuente y lo que sostiene tu temor a presentarte a rendir a los finales es también lo que sostiene la evitación de contarle a los demás, ¿sí? Son tus pensamientos que anticipan un escenario sumamente negativo o doloroso para vos en caso de enfrentarte con el examen y que las cosas no sean como vos esperabas o no salgan como vos querés, o enfrentarte a blanquear, a compartir algo que te está ocurriendo y que te provoca dolor y sufrimiento con otras personas de tu entorno social, de tu red. Yo la sugerencia ante esto es que puedas por lo menos empezar a hablar con las personas más allegadas o con las que con más confianza tengas, para que esto no siga dando vueltas, no siga quedando así en tu interior, en tu mente, dando vueltas
permanentemente, sino que puedas empezar a hablar un poco de lo que te ocurre, tal vez primero con algunas amistades, y después tal vez contárselo a las personas a quien más miedo tenés de decirles, ¿no? Por otro lado, el miedo a veces es entendible porque hay personas de nuestro grupo familiar, de nuestra red de afecto, que no reaccionan muy bien cuando le contamos que estamos con un problema, ¿no? Entonces, no es que uno sí o sí tiene que ir a contarle cualquier cosa a quien sea, sino que está bueno ver cuánta confianza siento en las personas de mi red para compartirle algunas de las cosas que me están pasando, ¿no? Muchos de los estudiantes, esto yo lo he escuchado especialmente en quienes son del interior o de otras provincias y se han venido a vivir solos o solas en Córdoba, bueno, pasan a tener una comunicación distinta con su familia y a veces optan por esconder una buena parte de las cosas que les ocurren porque no quieren preocupar a los padres o porque imaginan que los padres se pueden sentir angustiados, enojados o decepcionados en relación con lo que a ustedes les pasa. Bueno, a veces lo que uno imagina no coincide con lo que la otra persona piensa o siente, y a veces está bueno tratar de ir averiguándolo como para saber más concretamente qué piensan mis padres si yo les cuento que tengo esta dificultad, o cómo se sienten ellos cuando se enteran que yo la estoy pasando mal porque me ocurren estas cosas, ¿no? No hay algo general que sea igualmente para todos, simplemente son ideas para que ustedes, bueno, lo vayan pensando, ¿no? Luciana, antes estudiaba otra carrera y sinceramente me pasaba lo que estaba hablando usted, profe. Pedí salir del examen para ir al baño, me largué a llorar, llamé a mi papá, porque él me había enseñado para ese examen, y como me quedé en blanco para ese examen, sentí que le había fallado a mi papá. Pero ahora estudio otra carrera y no me pasó de nuevo esa experiencia. Bueno, Luciana, esto que vos sentiste, en realidad vos sentiste mucha culpa o mucha vergüenza o tristeza porque pensaste que le habías fallado a tu papá. Estaría bueno, si es que no lo hiciste todavía, que puedas hablar con tu papá a ver cómo se sintió él con lo que pasó, ¿no? A lo mejor él no se sintió decepcionado, simplemente se sintió triste por lo que te pasó, o preocupado, o con impotencia porque te hubiera querido ayudar de otra forma y no pudo. Estas cosas está bueno descubrirlas hablando con los demás, porque si no, reemplazamos al otro por lo que nosotros nos imaginamos que el otro piensa o siente. ¿Sí? Y si el otro se decepciona, está bueno saber que la otra persona se decepcionó de nosotros también, porque es un problema menos que tenemos, ¿no? Si teníamos miedo a decepcionarlos, pero ya hicimos algo que los podría decepcionar, bueno, por ahí está bueno que lo sepan, así ya se decepcionan y ya nos podemos liberar de esa carga que es el miedo a decepcionar. También puede pasar, digo. Uno no tiene por qué cumplir necesaria y obligatoriamente las expectativas que los demás ponen sobre cada quien, ¿no? Valentina dice que después de rendir colapsa físicamente, creo que eso me da más miedo que entrar a rendir. Bueno, Valentina, probablemente no estás regulando adecuadamente el esfuerzo en la fase de preparación, no estás pudiendo disminuir la intensidad de la tensión emocional que estás sintiendo los días previos o durante el examen, probablemente no estás incorporando válvulas de descompresión o de escape mientras estudias, tipo actividad física, recreación o un descanso adecuado, y por eso, una vez que logras terminar con el examen, la respuesta sea el colapso, ¿sí? Es decir, un estado en el cual probablemente que te quedes durante algunas horas o durante algunos días en los que no puedas volver a hacer algo, ¿no? El colapso es un mecanismo de autorregulación de tu organismo para que te puedas recuperar de todo lo que fuiste pasando antes. Si tomas algunas medidas como para que lo que pasa antes no sea tan intenso o no provoque tanta acumulación de tensión en tu interior, tal vez los colapsos ya no sean necesarios. Candela. Muchas veces cuando rindo y me va bien, no termino de sentirme satisfecha, siento que el modo de evaluación no encara de la mejor manera la constancia de que el contenido esté aprendido,
o que evalúan cosas que no son tan relevantes para el fin de ser buen profesional. Solo evaluar y puntuar. Bueno, Candela, yo estoy de acuerdo en parte con vos, ¿sí? Muchas veces los exámenes hacen un recorte arbitrario de contenidos, se te preguntan solo algunas cosas y no se te preguntan otras, o a lo mejor se te preguntan cosas que desde tu perspectiva y tal vez de la de varios más no sean las más relevantes. Esto es algo que pasa, es algo que no depende de vos y lo importante es que vos no te quedes pegada a lo que se te preguntó en el examen para hacer tu propia autoevaluación de lo que has aprendido, ¿no? El examen es un mecanismo que la institución prevé para acreditar tu aprendizaje, pero tu nota nunca va a ser una representación justa, adecuada de lo que vos has aprendido. Siempre hay una distancia muy grande entre una cosa y la otra, y no es que el examen no sea importante, y no es que la calificación sea siempre lejana a lo que vos sabés en realidad. Simplemente no es exacta. Puede estar representando una parte de lo que vos sabés y no la otra. Entonces, por eso vos tenés que ir aprendiendo a rendir, sabiendo que rendir no es demostrar plena y exhaustivamente todo lo que vos sabés. Y que es muy importante que vos te autoevalúes de una forma un poco más integral, porque sos vos la que se está formando, y está bueno que sepas si te estás formando bien en los distintos temas y en las distintas asignaturas, porque lo que estás aprendiendo lo vas a necesitar para trabajar en la profesión. Y ahí lo importante es lo que vos recuerdes que sabés, no lo que el docente certificó que sabías el día que te evaluó. Muy bien. A ver, tenemos un montón de comentarios más. Yo me gustaría, Ricardo, si estos comentarios los podemos guardar en el chat, si nos quedan almacenados, para yo poder verlos entre semana y preparar al inicio de del próximo encuentro una devolución, un comentario de ellos, ¿sí? Así ahora puedo pasar a presentar un poquito de la filmina que tenía presentada, de algunos conceptos generales, en estos últimos 15 minutos que nos quedan. Si estás de acuerdo, Ricardo, hacemos así. Bueno. Bárbaro. Bueno, yo espero que las cosas que estoy contándoles hasta ahora a ustedes les vayan resultando claras, les vayan resultando comprensibles, que mi lenguaje no se torne muy difícil. Y lo que les pido es que si hay algunas cosas que yo diga, que a ustedes les parece que no las están entendiendo con claridad o les resultan confusas, en el chat las vayan apuntando, así yo las puedo retomar, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en años anteriores, cuando yo hablaba les veía en la cara, veía los gestos que hacían, las expresiones, y con eso iba teniendo algunas pistas acerca de qué tal iba la presentación. En este momento estoy como medio ciego respecto de eso, la verdad que no tengo idea qué caras están poniendo, ni qué expresiones hacen cuando me escuchan, así que bueno, si hay algo que crean que es importante que yo sepa, por favor, díganmelo por el chat. Así lo tomo en cuenta y puedo corregir. Bueno, este taller se llama Estrategias para regular la ansiedad frente a los exámenes. Ahí están los datos de quién soy yo, mi dirección de correo, por si en algún momento quieren escribir y preguntar alguna cosa más. Esta actividad la hacemos en conjunto con la SAE y el laboratorio en el cual yo trabajo como investigador. Y ahí abajo tienen el nombre de nuestra página en Facebook, del equipo de investigación, donde vamos contando algunas cosas que hacemos, comunicándoles actividades que se van a desarrollar y que ustedes, después de este taller, si tienen interés, también eventualmente van a poder participar, ¿no? Bueno, esta primera imagen tiene una pregunta, ¿no? ¿Qué significa para mí ir a rendir? ¿Qué significado tiene un examen? Un compañero había dicho un karma, ¿sí? Como una experiencia que inevitablemente va a salir de cierto modo y yo no puedo hacer nada al respecto. Estaría bueno que ustedes piensen, a ver, si tuvieran que poner una palabra que describa lo que es un examen para ustedes, ¿qué palabra elegirían, no? La pueden ir poniendo en el chat. Mientras tanto, ¿qué es lo que se ve acá, no? Que hay 4 que están con una actitud, con una postura corporal, con una expresión facial
que denota un estado emocional, podríamos llamarle de preocupación, están apesadumbrados, ¿sí? Con cara seria. Y lo que dicen es que, bueno, dentro de una semana van a venir los exámenes, ¿no? En tanto que hay otro que está totalmente ajeno a la situación y les pregunta, bueno, ¿qué es lo que les pasa, no? De alguna manera, esta imagen lo que trata de transmitir es que lo que nos ocurre a nivel emocional con las situaciones de exámenes nos empieza a pasar cuando empezamos a pensar en el examen. No hace falta que el examen sea pronto ni estemos encima de él. El solo hecho de pensar en el examen tiene capacidad de iniciar en nosotros todo un proceso interno de activación de preocupaciones, de pensamientos que pueden ser más positivos o negativos, según la confianza que tengamos en lo que sabemos, según el conocimiento que tengamos de qué es lo que puede tratar el examen, ¿sí? Y también genera toda una serie de cambios en nuestro interior, es decir, cambios que vamos a sentir en nuestro cuerpo, que pueden denotar mayor inquietud, mayor tensión, o un estado de mayor calma, mayor relajación, depende cómo lo estemos imaginando. Esta pregunta de qué significa para mí un examen, yo intenté darle algunas respuestas posibles con estas imágenes, ¿sí? En algunos casos, yo podría pensar que el examen es un paso más o un escalón para llegar a una meta que estoy visualizando a lo lejos, o que un examen en sí mismo es como subir toda una escalera y que poder rendirlo o poder aprobarlo es llegar a la cumbre. Es decir, podemos representar las dos cosas con esta imagen, que puede ser una experiencia divertida, agradable, entretenida o que me estimule, si yo veo los exámenes como una oportunidad de cerrar un ciclo, un proceso, de compartir con otros lo que aprendí. Si un examen es un momento dentro de una relación que fue agradable con mis docentes, puede ser una situación en la que llegue con entusiasmo. También un examen puede ser una situación en la que yo me sienta observado por los demás, sienta la presencia algo así como de fantasmas, de gente allegada a mí o que está pendiente de lo que yo hago o que pone expectativas en lo que yo voy a hacer. En este caso la imagen es de alguien que está por hablar en público, ¿no? Otra es que el examen es una situación en la que yo me conecto con la idea de fracaso y lo que significa fracasar para mí. Si para mí el fracaso es una experiencia terrible, es una experiencia que no tiene vuelta, o es una experiencia que define qué valor tengo yo, probablemente el fracaso sea algo a lo que yo le tenga mucho miedo. Si el fracaso es algo que yo puedo admitir como una posibilidad cada vez que intento hacer algo, bueno, es eso. Me puede ir bien, me puede ir mal, puedo aprender algo del fracaso, puedo aprender algo de cuando me va bien, es una experiencia más de vida que es importante y es una fuente potencial de aprendizaje. Puedo pensar que un examen es una lucha a ver quién se impone sobre quién tiene más fuerza o quién sabe más. Puedo pensar que el examen es una oportunidad para comprobar que en realidad yo soy incapaz o donde va a quedar demostrado que no tengo las condiciones suficientes para hacer lo que me he propuesto. Es decir, me puedo imaginar muchas cosas cuando pienso en qué significa un examen para mí. Vamos a ver si pusieron algunas palabras, ¿sí? Acá tenemos algunas respuestas a la pregunta de qué es un examen. Una meta, un paso, un último paso, una meta, un sueño, una oportunidad. Fíjense que acá aparece un concepto diferente, que no hay otra cosa en ese momento, es decir, algo que me consume toda mi atención. Etapas, es algo menos para llegar a mi meta, es decir, como un paso más o un obstáculo que sorteo. Aprendizaje. Maggie dice algo decisivo. Eso, bueno, enfatiza un poco más la trascendencia de la situación. Leonel dice que es un proceso. Fíjense que es otro concepto diferente, muy interesante para ver, ¿no? No solo un momento, es todo un proceso, el examen, que tiene un antes, un durante, un después.
mientras tanto. Bueno, en Valentina aparece la emoción del miedo, en Luciana también, en Ronnie la posibilidad del avance en dirección a una meta. Martín dice que es un desafío. Bien, ansiedad, angustia, estrés. Cada quien le da un significado personal. Entonces esa es como una primera idea, ¿no? Ir a rendir es algo distinto para cada persona y está bueno que ustedes vayan descubriendo qué significa para ustedes, porque ese significado puede mantenerse tal cual está o puede ir cambiando. Ese significado seguramente se construyó a lo largo de su vida y desde que ustedes en los primeros niveles de escolarización empezaron a tener contacto con situaciones de evaluación, sea pasar a dar una lección, pasar al pizarrón a resolver un ejercicio, ¿m? O hacer alguna tareita y que se las corrijan, o hacer alguna prueba, en base a muchas experiencias, a lo que ustedes fueron viviendo personalmente, a lo que observaron que pasó con sus compañeros, o a lo que su familia vivió como experiencias evaluativas, se fue convirtiendo el examen en algo específico para cada uno y una de ustedes. Entonces, cuando pensamos en un examen que está por venir, nosotros podemos imaginar algo que nos haga sentir confiados, fuertes, capaces de hacer frente a la situación y tener éxito, o podemos pensar en cosas que nos preocupen, que nos generen mucha intranquilidad, o podemos pensar en una combinación de ambas. Las preguntas serían, bueno, ¿qué imaginamos que va a pasar esta vez? ¿Qué vamos sintiendo cuando nos acercamos a ello? ¿Y qué vamos haciendo para llegar adecuadamente preparados para ese momento? ¿Sí? La idea de que la preparación sea adecuada quiere decir que hayamos trabajado lo necesario, lo suficiente, para tener un dominio del conocimiento que nos permita dar cuenta ante los demás de lo que sabemos. Es decir, una preparación adecuada quiere decir que hemos estudiado bastante, pero más que nada que hemos estudiado bien, que hemos hecho cosas que son útiles para este examen en particular, que hemos aprendido la materia y hemos practicado cómo hacer para resolver las situaciones que nos vamos a encontrar en este examen. Y por otro lado, que lleguemos adecuadamente preparados quiere decir que lleguemos en condiciones emocionales que nos permitan hacer lo que hay que hacer en un examen. Descansados, alimentados, hidratados y lo más tranquilos que se pueda, como para enfrentar con la situación. Decíamos que en las situaciones de evaluación hay incertidumbre, siempre ponemos en juego algo personal que nos importa, por eso yo digo, me cuesta por ahí creer que sea una cosa más y ya, y no pasó nada. Algo pasó, aunque sea de un valor pequeño, pero que tiene algún significado para nosotros. Y siempre hay una relación con alguien más. El examen es una situación social en donde nos vinculamos con alguien que nos pregunta cosas, que nos da tareas, que nos propone hacer algo y nosotros tenemos que mostrar qué tal lo hacemos. Esa otra persona nos lee, nos escucha, nos mira y fruto de la información que obtuvo, elabora una calificación, un resumen de qué tal le pareció lo que hemos hecho y en base a eso resume lo que fue nuestro desempeño en esa situación. Aclaro entonces, la nota representa lo que fuimos capaces de hacer durante el examen. No representa todo lo que hicimos en el año, no representa todo lo que aprendimos. Representa lo que pudimos mostrar que supimos hacer durante la evaluación. Salvo que sea un sistema de calificación de la materia que tenga en cuenta muchos elementos del proceso previo, sino en general un examen convencional se resuelve por lo que hacemos en esa situación puntual. Hay asimetría, ¿qué quiere decir? La relación de poder no es igual. Hay poderes distintos en quien evalúa y quien es evaluado. Todos tienen poder, cada quien tiene un rol diferente y aprender a jugar en esa relación de poder es necesario para hacer las cosas adecuadamente durante un examen. Hay reglas que hay que irlas conociendo y las descubrimos a medida que pasamos por los exámenes o que conversamos con nuestros compañeros un poquito más avanzados que nos van tirando claves acerca de
qué es lo que conviene hacer, qué es lo que no, cuando estamos rindiendo tal o cual materia con tal o cual profesor. ¿Mm? Hay reglas respecto de cómo usar el tiempo, que ahora que pienso, un compañero decía que por ahí no le alcanza, que ayudan a usarlo adecuadamente durante un examen escrito, ¿no? La nota tiene una consecuencia que es que nos ubica frente a nuestro grupo de compañeros y de repente, bueno, nos entramos a comparar, ¿no? Si soy mejor o peor como estudiante en relación a mis compañeros a partir de las notas que saqué. Esto es inevitable hacerlo, es un pensamiento que a veces no podemos controlar y que lo tenemos, pero no necesariamente es el pensamiento más adecuado o que representa de la forma más completa y realista cómo nos estamos formando, ¿no? La nota es un dato más, es útil, pero lo que sabemos, y si lo que sabemos es lo suficiente para haber aprobado bien la materia, para estar formándonos para la profesión, no surge a veces tanto de la comparación con los demás, sino con poder ver cuáles son los objetivos de la materia y qué tan cerca estamos de haberlos cumplido nosotros. Por eso es importante ver el programa y saber qué pretende el docente que nos da una materia de nosotros a nivel de nuestros aprendizajes. Hay muchas formas de rendir, muchos tipos de exámenes, con distintos niveles de dificultad, culturas evaluativas distintas, o sea, rendir exámenes cambia mucho de una facultad a la otra, no es lo mismo el escenario con el que se encuentran los que estudian medicina, los que estudian derecho, los de economía, los de ingeniería o los de artes. Las relaciones interpersonales suelen cambiar según las facultades, no son las mismas costumbres, tradiciones, y por eso parte de la tarea que un estudiante tiene cuando entra a una facultad es ir conociendo esa cultura, ¿no? Los resultados tienen consecuencias objetivas, aprobamos o no, ingresamos o no, promocionamos o no, podemos acceder a hacer una práctica o no, y subjetivas, que quiere decir que lo que pensamos de nosotros como estudiantes va cambiando a medida que obtenemos rendimientos. Nuestra confianza, nuestro autoconcepto académico se va nutriendo del rendimiento que logramos en cada situación evaluativa. Y bueno, que cada quien le va dando un significado personal a la experiencia de rendir, de enfrentarse con un examen, ¿no? Bien, un examen es un proceso en el cual hay 4 fases. Hemos hablado de un antes y de un después. Bueno, este modelo lo desglosa en 4 etapas, es un poquito más complejo, y sobre esto vamos a volver al inicio de nuestro próximo encuentro, ¿sí? Ahora simplemente a modo de presentación, hay una etapa para prepararnos, otra en la que nos confrontamos con el examen, otra donde terminamos pero no sabemos el resultado, esa se llama la fase de espera, y una fase que le llamamos de resultados, donde ya tenemos certeza acerca de qué fue lo que ocurrió. Muy bien, hoy yo llegaría hasta este punto de desarrollo del taller para no pasarnos mucho de la hora que hemos convenido. Sí, me despediría por ahora presentándoles un pequeño videíto musical que trata acerca de lo que le pasa a ciertos estudiantes, ¿no? Y con eso me estaría despidiendo por hoy, esperando encontrarles nuevamente la semana que viene. Yo espero que esta primera presentación, esto primero que hemos compartido, les haya resultado agradable, si es posible útil, comprensible, y todo lo que nos puedan decir como para mejorar la próxima presentación será bienvenido. Un gusto y hasta la próxima. Avanza el docente y entrega la hoja del examen. Leo abatido, me parece chino y hay otros que saben. Primer punto, algo inventaré. El segundo estaba en la carpeta, pero no lo estudié. El cuatrimestre que viene no volveré a fallar. 20 páginas diarias será lo mínimo a estudiar. Tendré tiempo para repasar y hacer ejercicios de guía. Es un plan genial.
en teoría. Algunos métodos no suelen cambiar. Trato de hacerlo, pero no lo puedo evitar. La buena suerte voy a necesitar para poder otra vez y otra vez aprobar. Solo tengo entrenamiento en estudiar al último momento. Cada día que pasa es la farsa de tanto por hacer. Mira la tele, internet o el teléfono, atender. Excusas para no creer. La culpa un instante me gana. Voy a tener que leer el fin de semana. Sábado hay que arreglar con amigos al cine o a bailar. Prohibido estudiar este día, tendrían que decretar. El domingo tarde en despertar. He dormido a lo grande. Tiene familia y tal vez se vayan tarde. Algunos métodos no suelen cambiar. Trato de hacerlo, pero no lo puedo evitar. La buena suerte voy a necesitar. Solo tengo entrenamiento en estudiar a último momento. Semana tras semana el examen es pasado mañana. Por la noche terminaré lo que no hice en un mes. Queda un día para subrayar el supuesto resumen que un amigo me va a pasar si tiene ganas. Hoy es el día, verifico antes de ir. La lotería necesito conseguir. Una huelga o un huracán, una historia que nunca termina. No hay más oportunidad para mi rutina. Algunos métodos no suelen cambiar. Trato de hacerlo, pero no lo puedo evitar. La buena suerte voy a necesitar para poder otra vez y otra vez aprobar. Solo tengo un viento en esto.